Muy buenas noches a toda la audiencia de Renueva Televisión. Estoy muy contento de estar en esta noche frente de ustedes, listos para presentar este tema importante acerca de la conversión. Una palabra que necesitamos conocer y pues no puedo hacerlo por mí mismo sin antes pedir la dirección del Señor mediante el Espíritu Santo, mediante una oración. Amante y cariñoso Padre Celestial, te agradezco en esta noche por tus bendiciones en el cual me concedes, oh Señor, la oportunidad de presentar tu mensaje. Perdóname, oh Señor, ruego tu presencia, tu Santo Espíritu, puedas ayudarme a presentar tu palabra, puedas darme sabiduría también y puedas abrir el corazón de tus hijos, quienes también tienen el vivo deseo de aprender tu sagrada palabra. Oh Señor, ilumina nuestras mentes con tu sabiduría de lo alto. Te lo ruego sin merecerlo nada, solamente confiando en el Señor Jesús, mi Salvador. Amén. Conversión. Esta palabra muchas veces no es considerada por los profesos seguidores de Cristo. La sencilla razón es que no se tiene información sobre este tema. Y como no hay información precisa, nos hemos conformado a una obra superficial. El asistir cada sábado a la iglesia, el participar de las reuniones y ceremonias cristianas, el estudio de la Biblia, la oración pública, el conformarse solo con ser bautizados, no nos garantiza la salvación. Si bien es cierto que todas estas cosas mencionadas son buenas para el crecimiento espiritual, la mayoría de estas solo es la vida exterior, vista por los hombres. ¿Qué hay de la consagración personal? El Camino a Cristo, página 70, nos dice lo siguiente: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Es el consejo del Señor. ¿Qué hay de nuestra consagración personal? Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicará su providencia. Sea pues así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿Qué hay de esto, queridos amigos y hermanos y jóvenes? Conságrate a Dios todas las mañanas. La piedad o vida piadosa, ¿dónde ha quedado en el profeso pueblo seguidor? ¿Qué es esto? ¿Qué es andar en una vida piadosa? Deseo de toda la gente, es página 273, dice: la vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el servicio activo y benévolo, el ejemplo piadoso. Tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Nuestra influencia, nuestra vida piadosa es muy importante para que nuestra luz pueda hacerse comunicada al mundo. ¿Qué necesitamos? Una vida consecuente, no una vida intermitente de obediencia. Hoy obedezco, mañana no. Una santa conversación. ¿Con quiénes nos relacionemos? Una santa conversación. Cuidado con los chistes, con las bromas, aún con los chismes. La integridad inquebrantable y el espíritu activo y benévolo. Por otro lado, después de haber conocido la verdad y haber sido rescatado del pecado, estás practicando pecados conocidos. Es un llamado para nosotros. Primera de Juan 3, 5 al 9 dice lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Una gran promesa. El creyente que se ha entregado al Señor, que ha aceptado el Evangelio, y sus pecados han sido quitados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Noten aquí una diferencia. Una cosa es que yo pueda cometer un pecado accidentalmente en mi vida cristiana y otra es que yo esté practicando pecados conocidos. La práctica es la diferencia. Percibo que para el cristiano el pecar es un accidente, no es una práctica. Pero si hay pecados conocidos que estamos practicando, no hemos sido rescatados completamente por el Señor. No le estamos permitiendo que Él haga su obra en nosotros. En Proverbios 5:22 nos da una advertencia. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado.
Trayendo a memoria un párrafo del Conflicto de los Siglos, página 540, párrafo 2, nos dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la mínima sospecha del mal, no deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. No se deje engañar por una apariencia de piedad. No se equivoque en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Mira cuán solemne es esto. Pero aquí hay un secreto, dice: el que permanece en Él no peca. Ahí está la diferencia. ¿Por qué pecamos muchas veces? Porque no estamos permaneciendo en Cristo. Y hay un terrible peligro en practicar pecados conocidos. En esta noche quiero darles un alcance de algunos puntos para ver qué es la conversión, dónde inicia la conversión del Espíritu Santo, cuáles son los resultados, en qué radica el poder del mensaje. Y el punto número 5, necesitamos volver al Señor. ¿Qué es la conversión? Una pregunta muy importante. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente que sigue después del arrepentimiento. Viene a ser también un proceso largo y paciente, dando como resultado el recuperar la imagen de Dios perdida en el hombre por causa del pecado. Esa es la conversión. Un proceso en donde entra la santificación, reavivamiento y reforma. El fin es esto: que recuperemos la imagen de Dios perdida por causa del pecado. Es el resultado fruto del arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento es en sí cambiar de opinión. Al cambiar de opinión, los resultados de ese cambio será la conversión. En un momento yo entro en sí y digo: basta, ya no quiero vivir así. Dejo el pecado y miro al Señor. Cambio de opinión. ¿Qué más es la conversión? Señala un punto de partida en el sentido de un antes y después de la vida del creyente. Hay expresiones similares como es la santificación, como hemos visto. Señala un punto de partida en donde es un antes y un después del creyente. En las Sagradas Escrituras, apreciados amigos y hermanos, existe una palabra similar denominada convertidos. Esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras unas 9 veces en toda la Biblia, 8 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Esta expresión convertidos, siempre haciendo referencia a un llamado solemne al hombre a volverse a él del pecado, que muchas veces está sumido por ignorancia o aún con conocimiento. Más allá que un llamado para acusarlo, implica perdón y restauración por la obra de Dios. Si queremos ser parte de esta obra de transformación, tenemos que prestar oído a las súplicas y tomar una decisión hoy. Hebreos 3:15 dice lo siguiente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una decisión que tomar hoy. Si queremos seguir viviendo la vida misma de siempre o queremos ser diferentes con la ayuda del Señor. Implica tomar una decisión hoy. No endurezcáis vuestro corazón. La palabra griega, convertíos, en el Nuevo Testamento, que aparece en Hechos 3, 19, 20, quiere decir epistrefo, que significa revertir. Literalmente, figurativamente o moralmente. Revertir moralmente. Y la palabra hebrea, que aparece en el Antiguo Testamento, que de ahí vamos a mencionar los textos, quiere decir shub. Se escribe shub, que quiere decir volverse. Literalmente o figurativamente, en el sentido de retirarse. Esta es la intención de la palabra convertíos o conversión en las Sagradas Escrituras. Vemos la idea de un giro o cambio de dirección de un rumbo equivocado al correcto. Esa es la conversión bíblicamente. Me retiro de un lugar, me vuelvo de ese lugar, hago un giro y vuelvo. ¿A qué lugar?
nos preguntamos. No al mismo lugar, sino retornar al Señor. Y los textos que aparecen, quiero mencionarles brevemente, ustedes pueden registrar, apuntarlo ahí. Son 9 textos, que son los siguientes. Salmos 93, Jeremías 3:14, Jeremías 3:22, Ezequiel 14:6, Ezequiel 18:30, Ezequiel 18:32, Joel 2:12, Joel 2:13 y Hechos 3:19. Son esos 9 textos en el cual aparece la expresión convertidos. Siempre haciendo énfasis en esto. Vuélvate, hombre, vuélvate. Vuelve, más en el sentido moral que físico. Voy a analizar brevemente con ustedes el texto de Hechos 3, 19 al 20, donde aparece esta palabra. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Noten esta expresión, dice, así que arrepentíos y convertíos. En el contexto de los capítulos leídos de Hechos 2, Hechos 3, el apóstol Pedro en su sermón presenta a Cristo crucificado, a Cristo quien mataron los judíos por sus propias manos, por sus palabras, y después les dice, así que arrepiéntense y conviértanse. Ustedes mataron al dador de la vida. Si ustedes no hacen esto, no va a haber borramiento de pecados. Y como consecuencia no podrán recibir la lluvia tardía, o como es la bendición de los tiempos de refrigerio. Ese mismo mensaje llega para nosotros también. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Nuestros pecados no pueden ser borrados si no hay arrepentimiento ni conversión. Por consecuencia, no podremos recibir la bendición del refrigerio del Espíritu Santo. Vemos entonces que todo es un conjunto, no podemos separar cada una de estas palabras. No solamente podemos vivir solamente con arrepentimiento. Sí o sí, el arrepentimiento produce un fruto, que es el abandono del pecado, una reforma en la vida. Odiamos el pecado, lo aborrecemos y amamos más la santidad, el estar en comunión con Dios cada mañana, cada momento. No solamente es arrepentimiento, no solamente es fe, hay un fruto, obediencia. ¿Dónde inicia la conversión? ¿Dónde iniciará, apreciados amigos? La conversión, el volverse, el revertirse o el retirarse del camino equivocado, empieza en el momento en que el creyente acepta el llamado. Más allá de volverse de un lugar físico, el énfasis es del lado moral. Primero empieza en lo moral. Al hablar del estado moral, nos referimos a la mente. El Señor quiere que volvamos principalmente del lado moral de nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente es el timón, es el control de las decisiones, de nuestras emociones que hacemos. La mente tiene que ser cambiada. Si la mente cambia, nuestras costumbres, nuestros hábitos pueden cambiar. Podemos cambiar exteriormente. Camino a Cristo dice lo siguiente: podemos hacer obras generosas, obras buenas, sin necesidad de Cristo. ¿Se han preguntado alguna vez en esto? ¿De qué me sirve si es que no proviene de Cristo? Tiene que cambiar la mente. ¿A qué te llama el Espíritu Santo? Dice Camino a Cristo. Bueno, ustedes pueden leer en casa el capítulo 3 del Camino a Cristo. He sacado algunos fragmentos en esta noche. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica. El pecador, tanto tiempo perdido en pecado. Puedo contar también mi experiencia. En un momento acepté la influencia del Espíritu Santo y esta aceptación obró una influencia positiva en la vida, en mi vida, en la vida del creyente. ¿Qué me dice? La conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza.
Miren estos deseos, por un lado, y también el horror que siente el pecador. ¿En qué momento puede ocurrir esto? Cuando aceptamos la influencia del Espíritu Santo. En ese momento que te llama. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? Llamar a la mente. Tiene que vivificar tu mente. Tiene que despertarte tu conciencia. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Muchos padres quieren que sus hijos cambien. Yo quiero cambiar. Queremos que la iglesia, los jóvenes cambien. Pero a veces le decimos, vístate así, no comas esto, no puedes venir hacia la iglesia. ¿Cómo hacia la iglesia con pantalón? No. ¿Quién puede? ¿Dónde decíamos que empieza el cambio? En la mente. Y Cristo puede implantar esas cosas en el corazón. Cuando Cristo muere en el corazón, ¿qué tenemos que predicar entonces? Pacientemente, abriendo las Escrituras a nuestros hijos. Cristo, el centro de la palabra de Dios. No hay otra forma. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso. La gracia de Cristo, el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en Él. Hay algo más importante que esta vida temporal, querido joven y amigo. Esos placeres mundanos que muchas veces estamos entrampados tienen su fin, será todo consumado. Lo que el Espíritu Santo está suplicando, dice aquí, es que busquen las cosas que en verdad pueden dar verdadera paz y felicidad y descanso. ¿Qué es lo que intenta decir aquí? Un corazón renovado, un corazón transformado, un corazón que ame, un corazón que siente deseo de estar más cerca de Dios, no de alejarse. Si yo les preguntase esto a los padres en esta noche, ¿quisieran esto de sus hijos? Claro que sí. Yo quisiera también de mis hermanas. Tengo 3 hermanas. Que amen más al Señor, que se acerquen más. Es el Espíritu Santo quien puede hacer esta obra. Miren este párrafo hermoso de aquí. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Es algo invisible esto. Un destello, dice, que impregna en la mente del hombre. Un rayo de luz de la gloria de Dios. Y quiero decirles que cuando uno estudia las Escrituras, eso es lo que ocurre. En forma invisible, hay destellos de la gloria de Dios que penetran en la mente. Cuando uno está en comunión con Dios, cuando ora, cuando estudia las Escrituras. Es en el momento en el cual el Señor puede poner un destello, puede vivificar la conciencia. Si ustedes perciben lo mismo que mi persona, estos párrafos nos damos cuenta de la importancia que es aceptar la influencia del Espíritu Santo. El ver nuestro pecado tal como es, lo ofensivo que es para Dios, el aborrecer nuestras malas acciones, el desear la santidad, la comunión con Dios, es obra del Espíritu Santo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. No tenemos a quién más recurrir. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Es la única forma de avanzar espiritualmente. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la conversión y a qué se lo compara? Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Alguna vez han leído este texto? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De forma indirecta, habla aquí de la obra del Espíritu Santo. No importa cuánto tiempo viviste en pecado, cuán lejos estuviste de Dios,
No depende de la edad, sea anciano, adulto, niño o joven. El Espíritu Santo empezará la obra en ti y la perfeccionará o te ayudará a ser idóneo para morar en el cielo. Antes que venga Cristo, en forma personal nuestro carácter tiene que haber sido santificado, alcanzar la santidad. Si tengo que vivir un mes, tengo que esforzarme por alcanzar la santidad. Si tengo que vivir muchos años, 15, 20 años, esa es mi santificación. No sabemos en qué momento el Señor nos llame al descanso. Tenemos que estar convencidos de que hemos alcanzado la santidad. Y se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Entonces la obra que comenzó en vosotros es por la obra del Espíritu Santo. Veamos algo más sobre esa experiencia de Nicodemo, en la experiencia de Nicodemo. Al estar frente de Jesús, ¿qué es lo que ocurrió? Y las palabras dirigidas a él es también para nosotros. Quiero resumir en unas palabras la experiencia de Nicodemo. Nicodemo, al ver las evidencias sobrenaturales, la influencia santa que ejercía el carácter de Jesús, fueron medios por el cual él fue atraído hacia el Salvador. Era un estudiante de las Escrituras, líder espiritual del Sanedrín, conocido por una conducta intachable vista por los hombres. ¿Alguna vez han conocido así ustedes a ciertos personajes? Nada de eso le sirvió como mérito ante Jesús. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, él sintió una presencia divina, una santa influencia. Si es que primero nada de eso le servía como mérito ante Jesús, si es que primero no había un cambio de corazón. La única forma de efectuar este cambio era necesario estar frente a la pureza infinita. Se vio pecador en la presencia de Jesús. Fue atraído por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo llevó? Ustedes conocen la historia. San Juan 3, 1 al 21. En la entrevista. Nunca jamás Nicodemo oyó estas palabras y nunca jamás oiremos nosotros estas palabras importantes si queremos pertenecer, si queremos ir al reino de Dios. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ustedes han leído muchas veces estos textos. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario Nicodemo. Es necesario Natanael. Es necesario tú, oyente que me estás escuchando, nacer de nuevo. Nacer bajo el Espíritu Santo. Vamos a ver a qué se refiere esto. De igual forma, así como Nicodemo, tenemos que llegar a los pies de Jesús por los medios que Él ha dispuesto. La mayor parte y más importante es la obra de Dios que quiere hacer en ti por el Espíritu Santo. Los medios que Él ha dispuesto son las Sagradas Escrituras y la oración. Vamos a analizar algunos párrafos aquí en la experiencia de Nicodemo. El deseado de toda la gente, es página 143, nos dice lo siguiente. Cuando Nicodemo va en busca de Jesús. En vez de reconocer este saludo, cuando Nicodemo le saluda, Jesús fijó los ojos en el que le hablaba, como si leyese en su alma. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús con Nicodemo? Fijó los ojos en él y empezó a leer su alma. En su infinita sabiduría, vio delante de sí a uno que buscaba la verdad, hablando de Nicodemo. Conoció el objeto de esta visita y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente del que escuchaba, fue directamente al tema que le preocupaba, diciendo solemne, aunque bondadosamente, en verdad te digo, a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que ocurre, amigos, cuando nos acercamos a Jesús, cuando llegamos a los pies. Él nos contempla tal como somos, se lee nuestra vida pasada, nuestra mente, nuestras luchas internas. Y Jesús nos dice, para que hayas la paz, la tranquilidad, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con Él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. Hago aquí un hincapié.
Muchas veces solamente conocemos lo teórico de las Sagradas Escrituras, así como Nicodemo. Estudiamos la Biblia muchas veces. Damos así pincelazos, muy de mañana y salimos. No conocimiento teórico, le dice Jesús, sino regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Muchas veces escudriñamos las Escrituras para debatir, para entrar en controversias, para saber quién sabe más y quién sabe menos. Hablamos de tantos temas, pero no es la intención del Señor. La intención del Señor al estudiar su palabra, al estar cerca de Él, es que haya una regeneración espiritual en nuestro ser, en nuestra mente. Lo que le quiso decir a Nicodemo. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Usted, querido amigo, querida hermana, querida señorita, también puedes preguntarte esto: ¿cómo es que yo, siendo viejo o de una edad avanzada, puedo volver en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Es lo que, Nicodemo dijo. Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Estas verdades importantes, esta regeneración espiritual, este cambio de corazón, solamente puede ser entendidas a la luz del Señor, a los pies del Señor, pidiendo sabiduría de lo alto, humillándonos de todo corazón. Aquí no entra el orgulloso, ni que tenga un corazón egoísta. Con esas actitudes no podemos acercarnos al Señor. Con un corazón humilde y contrito. Resultados de haber aceptado este llamado. ¿Cuál será el resultado cuando el Espíritu Santo o le permitimos que Él haga su obra en nuestro corazón? Atentos, dice: del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Todo eso está lleno de la mente de un ser que no conoce a Jesús. Porque es que a veces la esposa duda de que su esposo le puede engañar contra mujer, porque no tiene a Cristo en su corazón. De esa es la mente del ser humano, es natural. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. Y atentos aquí, dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. No dejamos malos hábitos, no dejamos costumbres. No solamente es eso, es cambiar el corazón completamente. Es una renovación, un cambio de naturaleza. Así que, se puede entender de muchas formas este párrafo. Cada uno de nosotros necesitamos este cambio de mente, de corazón. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón, poco a poco, tal vez inconsciente, para quien las recibe. Se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. El Espíritu Santo es lo que hace en ti, querido amigo, atraerte a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas en Él, pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una obra larga, una larga intersección del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga.
Hermanos, amigos, si hoy decidimos recibir esta influencia, nuestra conversión será más rápido. A pesar que es una obra paciente y larga, si hoy decidimos, la obra será más rápida. Si no decidimos hoy, decidimos mañana y postergamos, nunca habrá un cambio de corazón si es que no decidimos hoy. De muchas formas se reciben estas impresiones, como dice aquí, leyendo las Escrituras, oyendo la palabra del predicador viviente, meditando en él. Son los agentes en la conversión. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Y aquí viene el resultado. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, a la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo ocurrirá esto en mi corazón, en tu corazón, querido amigo? El Espíritu Santo quiere cambiar tu imagen a la imagen de Dios. Quiere que tus pensamientos sean puros. Él desea que las malas acciones sean abandonadas, sean reemplazadas por el amor, la humildad, la paz, que reemplacen a la ira, a la envidia y las contenciones. Un hogar feliz, esposos que se llevan bien, la familia que está en plena felicidad, es el resultado del Espíritu de Dios, que está obrando en el corazón, tanto del padre como de la madre y de los hijos. Y punto número 4, viendo todo este alcance, ¿en qué radica el poder del mensaje predicado por la iglesia? Tenemos familias así, hermanos. La iglesia, las familias tendrán una gran influencia para los demás. Siempre vienen muchas visitas a la iglesia, personas nuevas que tienen el vivo deseo de aprender de la palabra de Dios. Casi siempre el apostatar, pecar y adorar ídolos era un problema en el pueblo de Israel y es también en nuestra actualidad. Dios no puede tolerar tales acciones, no puede permitir que su mensaje fuese injuriado. Desea fieles representantes. Requería que su pueblo fuese santo y celoso de buenas obras, y lo requiere hoy también. Por esa razón enviaba advertencias y mensajes mediante sus profetas. Y quiero mencionar algunos mensajes que se enviaba, dice aquí, Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad. Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes. ¿A quién se refieren esos textos? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Convertíos, hijos rebeldes. Hay una diferencia entre convertíos, hijos de los hombres. Se refiere al mundo. Hijos rebeldes es diferente, ¿no?, a la iglesia. Tengo un alcance, unos textos aquí para ustedes. 2 Timoteo 2, 19 al 22. Hablando a la iglesia, hablando personalmente también. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Un llamado para la iglesia. Apartarnos de toda iniquidad. El Señor pone un sello, pone su aprobación en la iglesia, y esta es la condición. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, y el Señor nos usará para su servicio. Acá hay un párrafo un poco duro, un poco muy solemne, en verdad. Voy a mencionar este párrafo con todo el amor
que pueda expresar para la iglesia en forma personal también. Testimonio para los ministros, páginas 162, 163. Dice un párrafo ahí, hablando del estado de la iglesia. Se nos ha preguntado por qué es que existe tan poco poder en las iglesias. ¿Por qué tienen tan poca eficacia nuestros maestros? Poca eficacia nuestros maestros, eficiencia. La respuesta es esta: porque el pecado conocido es albergado en diversas formas por los profesos seguidores de Cristo, y la conciencia llega a endurecerse debido a un tiempo largo de violación. Ahí está. Se están practicando pecados conocidos entre el pueblo de Dios. Y no hay poder en las iglesias. La respuesta es que los hombres no andan con Dios, sino que se separan de la compañía de Jesús. Recuerden, el que permanece en mí no peca. Y como resultado vemos manifestados en las iglesias lo siguiente. Ustedes estudiaron la lección pasada y la lección que estamos estudiando en esta semana. ¿Cuál será el resultado si dejamos a Jesús? Dice aquí: egoísmo, codicia, orgullo, contiendas, contención, dureza de corazón, licencia y malas prácticas. Aún entre los que predican la verdad sagrada de Dios se manifiesta en este estado de mal. Y a menos que exista una reforma cabal entre los que carecen de santidad, sería mejor que tales hombres abandonaran el ministerio y eligieran alguna otra ocupación donde sus pensamientos irregenerados no trajeran desastre al pueblo de Dios. No solamente para la iglesia, también los ministros, obreros y pastores. No hablando en forma general, sino haciéndose un autoexamen. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Cuál es la consecuencia? Que traemos, dice, un desastre para el pueblo de Dios. Que nadie engañe su propia alma en este asunto. Hablando de la iglesia. Si albergáis orgullo, estima propia, un amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, sigue la lista, calumnia. No tenéis a Cristo morando en vuestro corazón. Esa es la señal. Y la evidencia muestra que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, quien era manso y humilde de corazón. Este llamado es para nosotros hoy, hacernos un autoexamen a la luz de lo que está escrito. Hay en mi corazón toda esa lista. Murmuración, ambición, descontento, amargura, mentira, engaño, calumnia, orgullo, estima propia. Si hay esto, hermanos, la iglesia no tiene poder para predicar el mensaje. Debéis tener un carácter cristiano que permanezca firme. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos. Podéis hablar la verdad en forma comprensible, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Hay en vuestro carácter material vil que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. La impresión de lo divino no estará sobre vosotros. El horno de fuego os consumiría, porque sois oro indigno y falsificado. Qué gran llamado, preciosos amigos. ¿Qué necesitamos? Conversión. Necesitamos a Cristo, que implante en el corazón enemistad en contra del pecado. Estos son los pecados que se mencionan aquí también. Orgullo, egoísmo, maledicencia, mentira, ambiciones impías, murmuración, descontento. Debe haber conversiones cabales entre aquellos que pretenden conocer la verdad o de otra manera caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma alta. Debe ser una nación santa, un pueblo peculiar, una generación escogida, celosa de buenas obras. Lo que dice el Señor para su iglesia. El Señor nos ayude. Punto número 5. Nosotros como obreros, pastores y ministros necesitamos conversión. También. Quiero decir estos párrafos también escritos con todo el amor, con toda la consideración que les tengo. Obreros Evangélicos, página 35 y 36, dice lo siguiente. Hace un llamado a los pastores y ministros.
Sois embajadores de Cristo para proclamar su mensaje de salvación. Recordar que una falta de consagración y sabiduría en vosotros puede decidir la suerte de un alma y condenarla a la muerte eterna. Nunca me había puesto a pensar en esto. No solamente yo me consagro para mí mismo, sino también para el pueblo al cual yo estoy dirigiendo. Mi influencia no solamente es para mí, para mi familia, para el pueblo de Dios. No podéis correr el riesgo de ser descuidados e indiferentes. Necesitáis poder, y este poder Dios está dispuesto a darlos sin reservas. Él pide tan solo un corazón humilde y contrito, que esté dispuesto a creer y recibir sus promesas. Habéis de tan solo de emplear los recursos que Dios puso a vuestro alcance y obtendréis bendición. ¿Qué somos? Pastores y ministros, embajadores de Cristo. No podemos ser descuidados e indiferentes. No podemos perder la consagración diaria, dice aquí. Ustedes recuerdan la experiencia de un profeta, Isaías. Hay una visión que ustedes pueden revisar. Pueden poner ahí el texto, hermano Fabián. Isaías 6, 1 al 8. Que nos dice ahí lo siguiente. Voy a resumirlos. Isaías contempla en visión el trono de Dios. ¿Quién estaba ahí sentado en un trono alto? El Señor estaba sentado ahí. Y pudo contemplar en visión serafines que volaban. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No tenían como cierta reverencia de ver el rostro de Dios. ¿Y qué clamaban? Santo, santo, santo. Con labios no mancillados. Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. ¿Qué es lo que dijo Isaías al ver esta visión? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así como Isaías, pastores y ministros, antes de ser enviado, pudo ver en visión al Señor sentado sobre un trono. Le fue presentado casi de forma real cómo es la presencia divina. Serafines con labios no mancillados exclamaban, santo, santo, santo. Noten la expresión de Isaías, ay de mí que soy muerto. La misma experiencia se repite en todo ministro y obrero. ¿Cómo así? Puedes decir, bueno, algunos pueden decir, yo no he visto una visión acerca de Dios. No es necesaria una visión para que sepas que estás delante de Dios y más cerca que cualquier creyente común. Este es el privilegio. Pastor y ministro, obrero. Se nos ha dado el privilegio de estar más cerca de Dios, más cerca de Él. ¿Recuerdan en qué lugar ministraban los sacerdotes? En el templo, en el santuario. ¿Recuerdan la posición de los apóstoles? Una posición diferente que el creyente común. Es el gran privilegio que se nos concede, pastor y ministro. Hay muchas personas, muchos creyentes humildes que trabajan, son abogados, son arquitectos, son transportistas, son mercaderes, pero no tienen tanto tiempo como nosotros de sentarnos a escudriñar las Sagradas Escrituras como ellos quisieran. Se nos ha dado este gran privilegio y aún así recibimos sueldo para hacer esto. ¿Qué más podemos pedir? Dice aquí, es el gran privilegio que se te concede, el privilegio que tiene todo obrero. Se nos da la oportunidad de estar más cerca de Dios, tenemos más tiempo que cualquier persona común de estar a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas no quisieran estudiar las Escrituras 4 horas, 8 horas seguidos? ¿Cuántas personas no quisieran pasar su tiempo escudriñando las Escrituras? Pero el pastor, el ministro, el obrero, se nos ha dado esta gran oportunidad. Este privilegio, pastores y ministros, tiene una gran condición y una responsabilidad. ¿Cuál es? Santidad. Si en caso fallamos, pecamos ante el Señor, nuestro pecado es 10 veces más que un creyente común. Podríamos morir en un instante. Así como dijo Isaías, ay de mí que soy muerto. Pero por la misericordia de Dios,
nos da la oportunidad de humillarnos ante el Señor de todo corazón. Dice aquí lo siguiente: pero si como Isaías humillan su corazón delante de Dios, la obra hecha para el profeta será hecha también para ellos. Sus labios serán tocados por un carbón encendido del altar, y ellos perderán de vista suyo, al sentir la grandeza y el poder de Dios y su disposición a ayudarlos. Comprenderán el carácter sagrado de la obra a ellos confiada, y se verán inducidos a aborrecer cuanto les haría deshonrar a aquel que los envió a proclamar su mensaje. Necesitamos humillarnos ante el Señor, pastores y ministros, para recibir las gracias del cielo, para ser perfeccionados para su obra, para ver el carácter sagrado como embajadores de Cristo, en el cual nos ha mandado a llevar un mensaje. Obreros Evangélicos, páginas 22 y 23 dice: el carbón encendido simboliza la purificación y representa también la potencia de los esfuerzos, los verdaderos siervos de Dios. A aquellos que hacen una consagración tan completa que el Señor pueda tocar sus labios, se dirige la palabra: id al campo de la mies, yo cooperaré con vosotros. Recuerdan aquí en el texto de Isaías: vino un ángel y tocó sus labios con un carbón encendido. Y esa es la purificación, dice, del creyente. El ministro que haya recibido esta preparación será una potencia para el bien en el mundo. Sus palabras serán palabras rectas, veraces y puras, llenas de simpatía y amor. Sus acciones serán acciones justas de ayuda y bendición para los débiles. Cristo estará presente en él, rigiendo sus pensamientos, palabra y hechos. Mira qué maravilloso. Tendremos poder. Yo recuerdo una expresión de un hermano. Anteriormente dice que cuando llegaba un ministro a un lugar se sentía una presencia única. Se tenía temor de los ministros cuando llegaban a un lugar. ¿Recuerdan la experiencia de Elí cuando vio a Samuel llegar a ese lugar? Samuel, tu llegada es pacífica. Si nos consagramos hoy, hacemos todo el esfuerzo para consagrarnos ante el Señor, tendremos esta influencia santa ante la congregación. Él se ha comprometido a vencer el orgullo, la codicia y el egoísmo. Al tratar de cumplir con promesa, obtiene fuerza espiritual. Por la comunión diaria con Dios se vuelve poderoso en el conocimiento de las Escrituras. Está en comunión con el Padre y el Hijo. Y al obedecer constantemente a la voluntad divina, llega a hallarse diariamente mejor capacitado para decir las palabras que guiarán las almas errantes al aprisco de Cristo. Necesito esto. Necesitas también, tu querido pastor y ministro y obrero, este poder de Cristo, que es el resultado de una consagración, que es el resultado del Espíritu de Dios en el corazón. El tiempo se nos va. Testimonio para los ministros, página 440. Los siguientes párrafos nos dan el alcance sobre en qué radica el poder del mensaje. ¿En qué radicará el poder del mensaje? Dice aquí la hermana White en este libro: ¿ha sido transformado vuestro carácter? Nos hace una pregunta en esta noche. ¿Ha sido la oscuridad reemplazada por la luz, el amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad? ¿Os habéis convertido, vosotros que estáis ocupados en enseñar la verdad a otros? ¿Se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical? ¿Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? No necesitáis estar en la incertidumbre de este asunto. Tenemos que saberlo. Se ha levantado el sol de justicia y ha estado brillando en vuestra alma. Si tal es el caso, vosotros lo sabéis, y si no sabéis si estáis convertidos o no, nunca prediquéis un discurso desde el púlpito hasta que lo sepáis. ¿Qué puedo decir yo? Entonces no puedo predicar un púlpito, no puedo predicar un tema en un púlpito. No puedo predicar. Pero hoy puedo hacer una decisión. Pedir al Señor que transforme mi carácter, que lo que yo predico lo vivo, para así poder presentarme ante el Señor, ante la congregación, con poder, con la presencia divina. Tenemos que saberlo, hermanos, si es que estamos convertidos o no.
¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida, del cual vosotros mismos no habéis bebido? Si queremos guiar a otros a la verdad, si es nuestro deseo que otros experimenten lo que significa vivir una vida cristiana, si queremos que las personas cambien por el mensaje predicado, ¿qué tenemos que hacer, pastores y ministros? Convertidos. No hay otra forma más. Y aquí hay un ejemplo de Jesús que muestra este libro. Pueden registrar el capítulo o el párrafo. El deseo de toda la gente es página 116, hablando acerca de Cristo. Miren qué gran ejemplo para todo ministro, pastor y obrero. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción íntima y de la experiencia. Y los que aprenden de Él llegan a ser maestros según el orden divino. La palabra de Dios, pronunciada por aquel que ha sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y en el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y tocó de la palabra de vida, para que otros tengan comunión por el conocimiento de Cristo. Su testimonio, de labios tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón dispuesto a recibirlo y santifica el carácter. ¿Por qué es que las palabras de Cristo no se perdían de un corazón? Porque Él vivía lo que predicaba. Dice aquí, la convicción íntima de la experiencia. Lo que Él predicaba, lo vivía Jesús. Tenemos que permitir que la palabra de Dios santifique nuestro ser. Les pregunto en esta noche, querido pastor y ministro y obrero también, ¿cómo es la preparación o cómo te preparas para el siguiente gran sermón del día sábado o en la noche de oración? ¿Cuánto tiempo te toma? Ahí puedes hacerte un autoexamen. Si tenemos amor por las almas y preocupación por la decadencia espiritual, no lo haremos en 10 o 15 minutos. Tomaremos todo el tiempo necesario pensando en la necesidad de las personas de la iglesia y prepararemos el sermón con oración, si necesario con ayuno, mucho estudio de la Biblia. No confiaremos en nosotros mismos, creyendo que podemos hablar a la congregación sin preparación. Este es un gran pecado, salir a predicar sin prepararte. Es muy necesario tomar todo el tiempo necesario, estudio y oración, meditación y reflexión, experimentar que el mensaje estudiado haya santificado nuestro ser. Y el resultado será que tendrás poder en tus palabras, persuasión divina y una influencia santa, así como cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de haber estado a solas con Dios por 40 días. Ese gran privilegio, la oportunidad que se nos da de estar más cerca de Dios, de estudiar más su palabra. Y aquí nos da un alcance. Obreros Evangélicos, páginas 157, 158. En toda congregación, y puede ser en esta noche también, en toda congregación hay almas que vacilan, casi decididas a entregarse completamente a Dios. Se hacen decisiones, pero demasiado a menudo el predicador no tiene el espíritu y el poder del mensaje, y no hace llamados directos a los que están temblando en la balanza. En toda predicación, en todo sermón, hay almas así. En esta noche también pueden haber almas que estén dispuestos a entregarse al Señor. Y si el Señor toca tu corazón en esta noche, no hay tiempo que perder, querido amigo. Es hora de entregarnos al Señor. En esta época de tinieblas morales, se requerirá algo más que una árida teoría para convencer a las almas. Los predicadores deben estar en viva conexión con Dios. Al predicar deben hacer ver que creen lo que dicen. Las verdades vivientes que salgan de los labios del hombre de Dios hará temblar a los pecadores y clamar a los convencidos. Jehová es mi Dios, estoy resuelto a estar enteramente del lado del Señor. Así exclamarán las personas que oyen el mensaje. Y dice aquí, el conflicto de los siglos, página 514. Pueden registrar también ese capítulo, esa página. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad,
Los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redarguidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Querido pastor, ministro y obrero, querido hermano, también es que diriges una iglesia, querido padre de familia, querida madre de familia, tenemos el privilegio de tener este poder para poder convencer a las personas, para que el Espíritu Santo nos use para su labor, para su misión. Tenemos que convertirnos hoy, apreciados amigos. ¿Recuerdan cuál es el significado de conversión? ¿Dónde inicia? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Revertir y volverse. Ustedes pueden percibir la ilustración. Creo que no hay mayor ilustración que la del hijo pródigo. La persona que no conoce a Dios, lo podemos comparar nosotros incluso como si es el hijo pródigo. Pero nosotros también que conocemos el Evangelio mucho tiempo, muchos años, esta ilustración también es para nosotros. Recuerden la experiencia. En un momento dado, el hijo pródigo entró en sí y dijo, pensó en las cosas que había en casa de su padre. ¿Cómo es que él en ese estado estaba mendigando de pan? Él entró en sí, reflexionó y dijo, volveré a casa de mi padre. Tanta hartura de pan hay en la casa de mi padre y yo aquí padezco de hambre. Tantas bendiciones tiene el Señor para ti, querido amigo, si volvemos al Señor, si nos convertimos a Él. Cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, su padre, en todo el tiempo que él estaba afuera, salía afuera al atardecer, a la mañana, a ver si su hijo regresaba. Todos los días. No sabemos cuánto tiempo. Y esa es la maravillosa promesa. No importa cuánto tiempo estuviste alejado del Señor. Puedes volver hoy. Para que haya un cambio en ti, un cambio en tu familia, para que ames a tus hijos, para que ames a tu esposa, para que ames a Dios. ¿Cuánto no necesitamos eso? El padre, a ver a lo lejos a su hijo, corrió prontamente, se echó a su cuello y le besó y lloró. Lo abrazó, no importaba cómo estaba, lo abrazó, lo acobijó, le perdonó, le recibió tal como estaba. Y el Señor puede hacer esto en nosotros hoy, en esta noche. Dice aquí algunos textos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas estas abominaciones. Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú, Jehová, nuestro Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así Jehová el Señor, así dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de la ruina. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Salmos 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. Mira qué grandes promesas registradas para ti, querido amigo. Quiero concluir con estos párrafos. La conversión es un cambio de corazón, un apartarse de la injusticia a la justicia, de la injusticia a la justicia, confiando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él. El pecador arrepentido recibe perdón de su pecado. Al dejar de hacer mal y al aprender a hacer bien, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Comprende que para seguir a Jesús debe separarse del mundo, dejar amigos, dejar ocupaciones. El Señor estará contigo. Y después de haber estimado el costo, lo considera todo pérdida si tan solo puede ganar a Cristo. Se alista en el ejército de Cristo y valiente y gozosamente entra en la contienda y la lucha contra las inclinaciones naturales y los deseos egoístas y coloca la voluntad en sujeción a la voluntad de Cristo. Diariamente busca al Señor en procura de gracia y es fortalecido y ayudado. El yo una vez reinaba en su corazón y los placeres mundanos eran su delicia. Ahora el yo está destronado y Dios reina supremo. Su vida revela el fruto de la justicia. Ahora odia los pecados que antes amaba. Avanza con firmeza y resolución por la senda de la santidad. Esta es la conversión genuina. En lugares celestiales, 14 de enero. Es el privilegio de todo hijo de Dios este ser llamado para nosotros. Es el privilegio de todo hijo de Dios ser un verdadero cristiano momento tras momento. Entonces tiene él a todo el cielo alistado de su lado. Tiene a Cristo morando en su corazón por medio de la fe. ¡Qué maravilloso! Es un privilegio, dice. Ser un verdadero cristiano momento tras momento. Vivir en comunión con Dios, estar cerca de Él. Un alma unida con Cristo, que come su carne y bebe su sangre, al aceptar toda palabra que sale de la boca de Dios y vivir por ella, luchará con toda transgresión y todo acercamiento del pecado. Se hace cada día más semejante a la luz refulgente que brilla y se hace más victorioso. Va de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. El Señor quiere hacer esto en nuestras vidas. Quiere obrar un cambio en nuestro corazón. Quieren que nuestras actitudes exteriores vengan de un fruto de una mente santificada, de una mente cambiada. ¿Queremos esto? Yo sí deseo. ¿Deseas tú también? Deseo también para ustedes, apreciados amigos. Sea esta nuestra oración. Amén. Cariñoso y amante Padre Celestial, te agradezco, Señor, porque en tu infinita misericordia me has concedido la oportunidad de predicar tu palabra. Oh Padre, soy el primer pecador que no tengo ningún mérito de mirarte, oh Señor. Oh Padre, gracias porque me das energías y fuerzas para poder predicar tu palabra. Oh Señor, que tu palabra expresada haya caído en corazones sinceros y pueda crear un impacto positivo. Puedas impulsar a hacer un cambio en cada corazón. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Necesitamos eso en cada mente para ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos en la iglesia, hombres buenos en la sociedad. Necesitamos tu gracia que viene del Espíritu Santo. Necesitamos convertirnos. Necesitamos que se haga una obra cabal en nuestro corazón. Oh Señor, hay muchos pedidos de oración esta noche. Personas que están a punto de decidirse por entregarse a ti. Personas también que están pasando momentos de dificultad en cuanto a la salud. Hay muchos nombres, oh Señor. Tú sabes el vivo deseo que ellos tienen, que sus oraciones sean escuchadas, y así lo será. Muchas personas han escrito ahí en el chat, ahí en Facebook, porque confían en ti y no tienen a quién más recurrir. Oh Señor, escucha cada una de las plegarias, cada una de las súplicas. Muchas personas han escrito, pidiendo oración, pidiendo ayuda divina de lo alto. Muchas familias, oh Señor, que tienen a sus familias enfermas, padres que están pasando por dificultades de salud. Puedes quedarte con ellos en esta noche. Tu palabra aún puede dar salud en nuestras vidas, en nuestras almas. Perdónanos, Señor, nuestros pecados cometidos hasta el día de hoy. Ayúdanos a considerar
lo importante, oh Señor, que es allegarnos a ti, volvernos de todo nuestro corazón, dejar el pecado, abandonar y seguir el camino correcto, tal como nos has dispuesto en tu palabra. Pido, Señor, bendición por todas nuestras personas que han podido oír este mensaje. Perdona, Señor, todo pecado. Te lo ruego, en el nombre de Jesús.